Y bueno, aquí en el podcast de los billetazos siempre les vamos a dar ideas para que ustedes puedan tener otras fuentes de ingreso y una de ellas es generar un podcast. Si ustedes tienen temas que les apasionen, que crean que pueden crear comunidad y que haya bastante gente interesada, pueden usar la plataforma de Anchor.fm para poder crear su podcast. La plataforma hace distribución en automático, les ofrece sponsors e inmediatamente pueden empezar a ganar dinero haciendo su podcast. Entonces es una muy buena opción. Es una plataforma muy sencilla. Recuerden, pueden bajar la aplicación Anchor.fm, Anchor.fm. Baja la aplicación. Todo es bastante sencillo. Comencemos. Muy buenas noches. Esta es una nueva edición del podcast de los billetazos y esta vez con la sorpresa que ya empezamos a tener invitados. Entonces, tuvimos una corta entrevista de media hora con Raúl Hernández, que vive en Mérida y ha tenido inversiones constantes en bienes raíces por allá, y queríamos hacer una pequeña comparación de cómo invertir en bienes raíces en México contra cómo invertir en bienes raíces en Estados Unidos. Y dividimos esta entrevista en 3 partes para que ustedes la puedan escuchar. Esta es la parte 1. Disculpen también si en algunas partes está un poquito bajo el volumen. Intentamos usar Zoom, pero saben que hay limitantes en el ancho de banda, y estando una persona en California, otra en México, a veces se corta un poco. Intentamos clarificarlo lo más posible y esperamos que el contenido en su totalidad sea claro a pesar de esas pequeñas dificultades técnicas. Comencemos. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el podcast de los billetazos, versión en vivo y con grabación. Y disculpen el ruido de atrás, de fondo, es que tengo a mi jardinero acá. El día de hoy está cortando el jardín, pero ojalá lo podamos editar en la versión de podcast en audio. ¿Sí se oye mucho el ruido? No, no se escucha. Bueno, eso está chido. Y tenemos aquí en la grabación a un invitado el día de hoy, Raúl. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, gracias. Chido. Raúl es un inversionista de bienes raíces en México y nos va a explicar un poquito de cómo se hace la inversión de bienes raíces en México. Hicimos un episodio del podcast anteriormente explicando cómo podríamos hacerlo aquí en Estados Unidos, pero dije, ¿por qué no ver cómo se hace en México con un ejemplo real? Entonces, mucho gusto de tenerte aquí, Raúl. ¿Y quieres comenzar? Sí, muchas gracias por invitarme. Pues mira, primero que nada, agradecido porque me invitas aquí al programa que yo sigo desde que arrancó el proyecto. Muy interesante. La verdad es que la idea está genial. Es muy bueno que ya se le ponga un poquito de formalidad a este tipo de asuntos, que la verdad es que todos, la gente que queremos salir adelante, pues conocemos informalmente por leer en internet, por buscarla. Al final del día, ya en los esquemas anteriores donde pues trabajabas y te retirabas y vivías de tu pensión, pues ya esos esquemas ya no existen. Eso ya está quebrado. Aquí en México ya está quebrado ese esquema, y pues ahora tenemos que empezar a pensar en nuestro futuro en lugar de invertirle como una pensión, sino invertir en algún negocio, en alguna inversión, en algún tema que lo que tú platicas que sea rentable y que el día de mañana pues te dé una utilidad pues con muy poco esfuerzo, ¿no? Que sea lo que ya trabajaste con anterioridad. Sí, pues sí. Entonces empecemos a platicar de bienes raíces. La primera Claro. pregunta es, ¿cuáles son los medios que utilizaría yo en México, por ejemplo, para seleccionar una propiedad? ¿Hay algún sitio en internet donde revises los valores de las propiedades? ¿O cuál fue tu método específico para seleccionar las propiedades que ibas a comprar? Mira, a modo muy local, realmente cada ciudad de México, tú sabes que es muy diferente, es un universo diferente. Yo hablo mucho en el esquema del sureste de México. Aquí, como no es una, pues no hablo 10 años atrás, que era cuando la inversión inmobiliaria creció muchísimo. Todo se hablaba a base de rumores. O sea, la gente que conoce, que al final del cuenta, como es un lugar pequeño, pues todo se sabía, ¿no? Por ejemplo, se sabía dónde iba a ser dentro de 5 o 10 años la futura gran plaza que iba a ser muy, muy, muy importante, o dónde iba a ser el futuro hospital, o dónde iba a ser el futuro XY de situación. Entonces, al final del día, tú veías Google Maps y toda esa zona era, pues, literal, no había nada, ni calles había. Entonces, los dueños de esas hectáreas, porque al final no eran ciudad, eran pueblos aledaños a la ciudad, como vendría siendo en Estados Unidos un suburbio, ¿no? Está la capital y alrededor pues, están los suburbios. Aquí vendría siendo lo mismo, está la capital que es Mérida y alrededor son pueblos, pero están a 500 metros de Mérida, ¿no? Entonces ya son las partes aledañas. Entonces, eran ejidatarios que tenían 3, 4, 5 hectáreas. Entonces, al ver que ya empezaba a ser
interesante sus terrenos, pues los empezaban a vender de 5 por 20, de 8 por 20, y Mm. la gente que conocíamos y decían, mira, ahí en 10 años ya me dijo X persona del gobierno, porque pues al final conoces a alguien, que ahí está proyectado un hospital, aquí está proyectado un área de industrias, aquí está proyectado X cosas. Entonces uno veía sus posibilidades, naturalmente había gente que sí podía mancharse y comprar 1 hectárea, ¿no? Para inversión, y había gente que, pues digo, como yo, que no podíamos a lo mejor invertir 1 millón de pesos, pero sí puedes invertir a lo mejor 30,000 pesos, que te costaba un terrenito bien pequeño, ¿no? A lo mejor de 5 por 20 o de 8 por 20, pero tenías 30,000 pesos, los puedes comprar. Ibas comprando uno, comprabas otro. La idea al final era como ir buscando que cada año ese terreno te diera una inversión. Hablamos, si yo invertí 30,000, en un año ya me dio 50,000, lo vendías, buscabas otro terreno, y la idea era como que ir creciendo en ese esquema, ¿no? A la par, naturalmente, que te vas como ahorrando un poco para cada vez comprar más grande. Oye, una pregunta ahí que me parece interesante. Estás hablando de comprar terrenos de ejidatarios, pero cuando Sí, lo compras, pues no hay, no sé si haya ni servicios ni no construcción hay, ahí. Entonces, ¿te aventaste a no, la nada. infraestructura y la construcción? ¿O cómo le ganaste dinero a la venta de ese Sí, terreno? sí, 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 sí. Sí, sí, te platico. De hecho, aquí en la ciudad, el grueso o sea, cuando yo te hablo de una inversión inmobiliaria, aquí no te hablo de una inversión de una casa. Yo te hablo como te platico, un terreno sin servicio. De hecho, aquí en Mérida existe mucho el negocio de venta de terrenos de inversión. Así lo denominan, terrenos de inversión, que Wow. son terrenos ejidatales de 1 hectárea. De hecho, alguien te puede decir, yo tengo 30 hectáreas en el pueblo de tal, ¿no? Entonces, esas 30 hectáreas, el cuate te las vende por pedazos, del que tú quieras, de 100 por 200. Por ejemplo, yo ahorita tengo un terreno de media hectárea, que son 5,000 metros cuadrados, en un pueblo a 40 kilómetros de Mérida. Si tú ves mi mapa, de hecho, luego ya que termino la grabación, te puedo mostrar una imagen en Google Earth, donde yo tengo ahí ya mi archivo KMZ. Ahí te puedo mostrar que está a la mitad de la nada. O sea, tú lo puedes ver ahorita y dices, güey, no, ahí no hay nada. O sea, no hay ni cómo llegar. No puedo ni siquiera llegar a pie a ese terreno. Pero está proyectado que dentro de a lo mejor 8 años ya hayan calles, ya hayan fraccionamientos, y ese terreno yo lo puedo construir como un pequeño fraccionamiento. O sea, es como que la proyección a futuro. Oh, ok. Y entonces ahorita tú compraste ese terreno, pero mientras el terreno está vacío, ¿cómo le estás ganando dinero para evitar la pérdida de dinero por pago de impuestos o pago de siquiera las rejas, ¿no? Tú tienes que poner, me Sí, sí, imagino, sí, una sí. reja y seguridad, pero ahorita, ¿cómo estás haciendo para Bueno, sacarle dinero? mira, hoy por hoy el dinero es como una inversión de banco. O sea, hoy por hoy yo lo que hago es que sé cuánto me costó el metro cuadrado. Por decirte una cosa, me costó 5 pesos el metro cuadrado, Ujú. y yo constantemente voy evaluando con las empresas aledañas cuánto está el metro cuadrado. Entonces yo tengo que estarme fijando, ok, si me costó 5, en un año, ¿cuánto cuesta ahora el metro cuadrado en el terreno, en la zona? No, pues ya va Ujú. en 7.50. Entonces, si yo lo multiplico, tuve una utilidad que tiene que ser mayor a los gastos ¿cómo se llama? De impuestos anuales que uno tiene que pagar con el municipio, porque pues al final de cuentas hay que pagar un impuesto anual, que es no me acuerdo cómo se llama, se me El fue ahorita el predial, nombre, pero es un es el impuesto impuesto anual, el predial. predial, efectivamente, el impuesto predial que uno paga de esos terrenos. Hablemos de Pero eso. es una inversión como si fuera, es como si fuera o sea, esto es una inversión como de banco. O sea, yo no puedo sacar el dinero, ni siquiera es una inversión fácil de sacar. O sea, yo metí dinero ahí y tengo la proyección de sacarlo. O sea, yo ya lo pensé que lo voy a sacar en 10 años, no lo puedo sacar hoy por hoy. Solamente tengo que saber que mis utilidades son tales y seguirle metiendo dinero. Por eso son proyecciones a largo plazo, a corto no. Tengo otras que son a corto plazo, pero no tienen que ver con terrenos de inversión, sino ya tienen que ver con terrenos de construcción en la ciudad. Ok. Hablemos del predial por un momento. Dime. ¿Cuántos impuestos tenemos allá? ¿Es un solo impuesto? Y si es así, ¿cuál es la tasa del gobierno? ¿Cómo se calcula? Pues mira, se calcula en base al valor catastral. O sea, el Ujú. gobierno, en base a lo que ellos determinan, dicen, tu terreno vale, no sé, 200,000 pesos. No tengo idea, porque digo, no veo la parte legal, pero ellos en valor catastral te dicen, tu terreno vale tanto y me vas a pagar X porcentaje de impuesto anual sobre ese valor catastral. Si
vale más, que la mayoría de las veces sí vale más. O sea, realmente el valor catastral sí está un poquito por debajo de lo que realmente vale en el mercado. Te Mm. puedo dar un ejemplo. No sé, una casa puede valer en el mercado, tú te metes a Facebook Marketplace y venden casas, es normal. Entonces, la casa puede valer a lo mejor 1 billón de pesos, por ejemplo, pero su valor catastral según el predial te lo marca en 700,000 pesos. Entonces, está un 30% abajo. Y el impuesto es sobre valor catastral, no sobre el valor de mercado. Sí, eso es bastante común y también pasa aquí, sobre todo en el área de la Bahía, en California. Es el Ujú. mismo caso. El gobierno determina el valor catastral, que normalmente está mucho menos inflado que el valor de las casas en el mercado, porque el valor de las casas en el mercado siempre es especulación, siempre es de acuerdo Exacto, a lo que piensa la gente que va a haber en un futuro y no es el exacto, valor real. Entonces es muy exacto. interesante. Por ejemplo, la tasa aquí en Estados Unidos depende de los estados, incluso de los condados donde estás. En Estados Unidos, la tasa, por ejemplo, donde yo vivo, está a 1.21% anual del valor Ujú. catastral. En México, Mm, ¿sabes cómo están más o menos las tasas? ¿Es una tasa nacional de no, predial o cómo está? no, sí es, bueno, por lo menos a nivel, eso también se puede manejar mucho a esquema estatal. O sea, de hecho, aquí en México tenemos los impuestos federales, o sea, todo lo que tenga que ver con tema federal es global, digo, o sea, a nivel México. Es igual en cualquier estado de la República, pero cada estado sí tiene impuestos que son locales. Por ejemplo, que en Yucatán tenemos impuestos que ellos cobran por esquema de alumbrado público, por esquema de servicios que se pagan localmente y sí pueden variar dependiendo del estado. No es lo mismo Yucatán que Campeche, que Quintana Roo. Ahí sí hay impuestos. Te repito, esquemas o información ya muy, muy, muy específica de porcentajes no los tengo porque realmente eso lo ve el tema del contador. Todos ya son temas muy, muy específicos. Yo no los puedo ver. Sí, sí, sí le Mm. tengo que pagar a una persona que me ayude con eso para no fallarle porque sí, no. Ahí sí te puedes una mala jugada y te vas muy, 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 muy lejos, ¿no? Este, pero sí, sí te puedo decir que no es lo mismo en todos los estados, igual hay un impuesto estatal, pero sí hay un impuesto federal que es el predial que se paga de manera anual, ¿no? Esa parte. Y bueno, esa fue la primera parte de la entrevista. Síganos en nuestros próximos episodios donde vamos a estar poniendo la parte 2 y la parte 3, en donde vamos a estar hablando de cómo rentar una casa en sí y cómo conseguir un buen inquilino y las diferencias e igualdades entre cómo hacer renta de bienes inmuebles tanto en México como en Estados Unidos. Muchas gracias, recuerden seguirnos en nuestras redes y nos vemos hasta la próxima. Bye.